a grabar la sesión. Vamos a grabar la sesión para poder luego divulgarla a través de nuestro canal de YouTube y por otros medios. Y bueno, muchísimas gracias a todos los que estáis conectados. Y como os decía antes, ha sido un poco difícil. Nuestra intención era irnos a Madrid para veros cara a cara, pero dado que era bastante difícil reunir un número de gente importante como para que justificar nuestro viaje, pues al final hemos decidido hacerlo con este formato que yo creo que es lo que nos ha quedado la pandemia y nos va a quedar para siempre, que es estas comunicaciones online, ¿no? Bien, entonces vamos a empezar. El esquema que os hemos preparado es, voy a presentar yo inicialmente lo que es la iniciativa sobre la cual se ha germinado el proyecto Remedios, para luego dar paso a las charlas de Yves Galimani y de Fitz Acosta. Os la voy a presentar con la propia presentación. Luego hablaremos del proyecto Remedios con los dos investigadores a cargo del proyecto Remedios, que son Sebastián Hernández y Ángel Hernández. Y luego acabo yo con un mensaje que es especialmente dedicado a vosotros, que digamos esta actividad de Remedios va dirigida a los ministerios con este fin de promover este tipo de actuaciones de restauración, de dar a conocer Remedios y también de crear esta concienciación dentro de las administraciones de la necesidad de invertir en políticas de restauración de ecosistemas degradados y en este caso concreto a base de bivalvos, ¿vale? Entonces voy a compartir la presentación. A ver si lo hago bien. Vale. ¿Me decís si veis bien la presentación? Perfecto. ¿La estáis viendo? Sí, sí, perfecto. ¿Sí? Muy bien. Perfecto. Sí. Vale. Bien, el primer objetivo de esta charla es contaros la iniciativa que hemos dado en llamar la Iniciativa por la Recuperación de la Población de Ostra del Mar Menor, que surge en el 2016. Aquí tenéis a la responsable, que es Yves Galimani, que en el año 2016 estaba trabajando en un proyecto de recuperación de una laguna en Florida, la Indian River Lagoon, que también había sido afectada por un grave proceso de eutrofización. Disculpad un segundo, supongo que hay alguien pendiente de las admisiones, porque yo ahora ya no lo veo, ¿vale? Me refiero a mi equipo. Vale, pues en el 2016 Yves estaba trabajando en este proyecto y cuando surge la primera gran sopa verde que tuvimos aquí en el Mar Menor, ella estaba de vacaciones, ella es de Barcelona, estaba de vacaciones y la invitamos a que nos contara lo que ella estaba haciendo en Florida en una jornada que organizó la Consejería, la Comunidad de Murcia, para presentar los primeros proyectos que entonces se financiaron para evaluar el impacto ambiental de la crisis de eutrofización. Desde entonces iniciamos una serie de contactos con la comunidad autónoma y en el año 2018 celebramos la reunión Vivarec, era una reunión entre científicos y técnicos de la Dirección General del Mar Menor. Aquí nos veis a todos, mayoritariamente somos fisiólogos, es decir, somos expertos en cuantificar los servicios ecosistémicos que proporcionan las ostras. Y en esta reunión el objetivo que nos planteamos era poner un orden de magnitud de lo que habría que hacer para proporcionar ese servicio que andamos buscando de tener esa actividad filtradora que nos ayudaría a mantener la calidad de la columna de agua. En aquel momento, fueron 2 o 3 días que estuvimos aquí en el oceanográfico, rescatamos a María José Rosique, que es la última científica que en los años 90 trabajó el Banco de Ostra, y nos estuvo mostrando lo que fue el Banco de Ostra de entonces, que llegó a tener una población
en el Mar Menor de 135 millones de ejemplares, ¿no? Entonces, bueno, pues juntamos ahí una serie de cálculos teóricos y nos dimos cuenta que el papel que esa población censada en esos 135 millones de ostras había sido bastante, muy relevante. Pasamos a finales del 2019, acaban de nombrar en aquel momento a la nueva directora general del Mar Menor, que nos visita en el centro oceanográfico y nos habla, pues, del interés que habíamos despertado dentro de la comunidad autónoma para la recuperación de estos bancos de filtradores autóctonos, ¿no? Y entonces, bueno, pues empezamos a trabajar con la comunidad autónoma. Se abordan dos iniciativas pequeñas, lamentablemente, pero bueno, fuimos dando algún paso. El primero que os muestro aquí es, se diseñó una plataforma experimental de bivalvos en donde el objetivo que tenía esta plataforma, pues, era mantener los bivalvos sumergidos, donde tener reproductores, individuos en experimentación, semillita en crecimiento, utilizar la superficie para hacer divulgación. Esto de momento pues está, bueno, parado, o se hizo el diseño y bueno, pues esperemos que en algún momento podamos retomar la construcción. Hicimos otra cosa muy interesante que fue, se le encargó a la Universidad de Santiago de Compostela, al profesor Paulino Martínez, el estudio del origen genético de las ostras del Mar Menor, porque existía una cierta polémica sobre si tenía un origen gallego o era un origen mediterráneo. Entonces, bueno, y abordamos este estudio que está ahora bajo revisión en una revista internacional. En definitiva, aquí lo que hicimos, pues, fue dar unos pequeños pero interesantes y prometedores primeros pasos en la iniciativa. La iniciativa elaboramos una serie de objetivos científicos alrededor de 4 ejes. Uno de ellos, la ciencia, obviamente, el primero y el germen de toda esta iniciativa, que pretendía sentar las bases del conocimiento necesario para abordar este tipo de actuaciones. En segundo lugar, la propia acción de restauración y bioextracción. En tercer lugar, el eje de educación. Este es fundamental, que la sociedad comprenda por qué es importante este tipo de actuaciones. Y un cuarto eje, no menos importante, que sería el crecimiento azul, porque cabría la opción que en un futuro, pues, estas actuaciones tuvieran algún interés desde el punto de vista económico. El 2020 también es una fecha importantísima para nosotros porque nos integramos en la Alianza Europea para la Recuperación de las Poblaciones de Ostra Plana, que es NORA. Veis aquí el mapa de todas las actuaciones. Veréis que cada uno de nosotros acabamos refiriéndonos a NORA, lo va a hacer FIZ, lo va a hacer IF. Mi charla posterior está centrada en NORA, entonces no me voy a entretener ahora mucho, pero sí que deciros que esto ha sido importantísimo, formar parte de este consorcio e incluir el proyecto del Mar Menor en el mismo. Y llegamos al año 2022 y conseguimos la primera gran financiación, que es una financiación de la Fundación Biodiversidad a través de su programa Pleamar y que cuenta con fondos FEMP. Es decir, es una financiación del Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Es un proyecto, el proyecto Remedios, que ha empezado en enero del 2022, que va a acabar en septiembre de este mismo año y que confiamos, aquí tenemos a Susana que nos está escuchando, no sé si hay alguien más de la Fundación, confiamos en que tenga algún Remedios 2 en la próxima convocatoria del programa Pleamar, ¿vale? Pero sí que hay que decir que esta es nuestra primer impulso en esta iniciativa. ¿Quién éramos esta iniciativa? Mirad, aquí tenéis todos los expertos, todos los científicos que poco a poco nos fuimos uniendo de una manera, yo diría que casi espontánea, a raíz de las primeras imágenes de la sopa verde del Mar Menor. Aquí tenemos a Yves, tenemos al profesor Ibarrola de la Universidad del País Vasco, tenemos a Ramón de la Universidad de Dalhousie en Canadá, FIZ, que ya os lo he presentado. Tenemos expertos, digamos, en todas las disciplinas
de bivalvos que son requeridas para actuación en ecología, con Maite, Monse Ramón del ICM, en pesquerías, el patólogo Antonio Villalba o el que os había comentado el profesor Martínez, experto en genética. Ha sido muy gratificante, y os lo he de decir desde mi papel de coordinadora de todo esto, el ir llamando puertas y que todo el mundo ha ido aceptando, acudiendo a todas las propuestas que todo este periplo que os he ido contando nos han ido llevando, ¿no? Y a este consorcio de científicos sumamos nuestros dos grandes fichajes de remedios, que son Ángel Hernández y Sebas Hernández, que hoy nos van a contar lo que hemos hecho en remedios. ¿Qué sucede? Que todos estos somos expertos en bivalvos y para toda esta aproximación requerimos de colaboradores. Aquí tenéis toda la red de colaboradores que también hemos tejido, desde The Nature Conservancy con Booth, Hancock, gente expertos de NORA y una serie de científicos del IEO, expertos en acuicultura, expertos, todos nuestros científicos que están monitorizando el Mar Menor, cuyos datos vamos a necesitar para la actuación, desde eutrofización al monitoreo que estamos haciendo y el equipo también de contaminación al que pertenezco. Bien, las ponencias que vamos a dar, os las he contado ya, vamos a ser nosotros y esta es la jornada que os proponemos. IF nos va a dar una aproximación mundial, una visión de qué significa esto de la bioextracción de nutrientes con bivalvos. FIZ, como gran experto en acuicultura de bivalvos, nos va a decir qué es esto. ¿Qué es esto de la acuicultura de restauración? Como algo diferente, aunque muy íntimamente relacionado a lo que es la acuicultura para producir alimento. Sebas nos va a contar el criadero, que es una de las grandes patas de remedios, y Ángel todo el tema de divulgación y transferencia, que es la segunda gran objetivo de remedios. Y yo finalizo la jornada hablándoos de cómo estamos imbricados y relacionados con NORA y lanzándonos un reto a vosotros, los ministerios a los que va destinada esta charla, ¿vale? Entonces empezamos. Yo voy a dejar de compartir mi presentación y cuando quieras, Sif, te doy la palabra y muchísimas gracias a todos por estar aquí. Voy, perfecto. A ver, en principio debería funcionar. Vale. Pues muchísimas gracias por dedicarnos un ratito esta mañana, que todos vamos con agendas a tope. Sin entretenerme, como os ha dicho Marina, os voy a explicar un poquito qué es la bioextracción de nutrientes en bivalvos y dónde se han utilizado ya previamente esas estrategias. Entonces, para empezar, tenemos que entender un poco por qué los bivalvos y cómo funcionan. Y es que la gran gracia de los bivalvos es que son animales filtradores. Ellos, para comer, necesitan filtrar el agua y retener esas partículas orgánicas que hay en la columna, ¿no? Entonces, ¿qué es esto? Esto es un esquema de lo que serían sus branquias, porque las branquias de bivalvos se usan tanto para respirar como redes, ¿no? Digamos así, que atrapan este fitoplancton, estas partículas. Si la partícula es pequeña, pasa a través de estas branquias y no se retiene, pero a partir de un tamaño ya más concreto, que sería más o menos, se consideran las 4 micras, ya se retienen todas estas partículas orgánicas, se seleccionan y bien se llevan a su boca para ser ingeridas o deciden que son partículas, por ejemplo sedimento, que no les gustan y las rechazan. Y aquí tenéis un vídeo para que veáis que no me lo invento, de unas almejas, que bueno, en las almejas se ve muy bien, fijaros aquí cómo sacan estas estructuras que se llaman sifones y que hay dos. Estos dos sifones lo que hacen es, por uno, se coge el agua con fitoplancton, se pasa por las branquias, que son todas estas rugosidades que veis, se pasan por las branquias, como hemos dicho antes, lo que quieren comer lo retienen y lo que no, o sea, el agua ya más filtrada, sin fitoplancton y con material que no quieren comer, como el sedimento, lo rechazan por el otro sifón, creando así todo un circuito. ¿Por qué es importante? Los bivalvos son importantes porque realizan lo que se llaman un conjunto de servicios a los ecosistemas. Por ejemplo, crean hábitat. ¿Qué quiere decir? Que entre ellos pues, pueden vivir otros organismos, pueden
ser zona de cría, de puesta de huevos. Crean protección costera. ¿Por qué? Porque en el caso de las ostras, que es muy evidente, como hacen arrecifes, como si fueran de coral, son estructuras tridimensionales que paran pues, el oleaje o, por ejemplo, en zonas de huracanes o de otros efectos naturales, pues son la primera barrera contra esta energía de las olas que puede llegar a ser enorme. Crean esto que se llama el acoplamiento de nutrientes. ¿Qué quiere decir? Que cogen este fitoplancton, que son sus nutrientes de la columna de agua, lo filtran y debido a sus heces y pseudoheces, que es este material que no quieren comer y rechazan en pequeños saquitos empaquetados, lo depositan en el fondo, de modo que orgánico que estaba flotando a través de estos bivalvos se nos pasa al fondo, al bentos que se llama, y queda orgánico disponible para los organismos que viven allí. También nos hacen el agua más clara, o sea, la calidad del agua mejora porque están sacando esta turbidez, este exceso de fitoplancton. Y luego también los podemos usar en pesquerías y, en último caso, pues en acuicultura. ¿Por qué necesitamos estos bivalvos? ¿Qué pasa con estrategias del agua? Pues que evidentemente los nutrientes en exceso no deberían llegar al agua. Por eso pues, hemos creado depuradoras, hay una mejora de tanques sépticos, se han intentado reducir, una mejora de la gestión agrícola, se gestiona el agua de lluvia. Hay una serie de medidas que ciertamente se han tomado desde tierra. Pero, ¿qué está pasando? Que el agua aún así es difusa. Estos nutrientes pueden seguir viajando al mar porque pues, por lluvia, por escorrentía, por agua submarina, como sea, esta agua con nutrientes llega más o menos cantidad, pero llega igualmente a nuestros ecosistemas acuáticos. Por tanto, hay que reducir también, no solo en tierra, sino reducir también el exceso de nutrientes que al cabo de décadas ha llegado a ocurrir en nuestros ecosistemas, como el caso de estudio de hoy, que sería el Mar Menor. ¿Qué podemos hacer para reducir este exceso de nutrientes del agua? Pues bien, como hemos dicho anteriormente, hay un control en tierra, ¿no? Desde los nutrientes, pero cuando los nutrientes ya están, ¿qué pasa? Pues que estos nutrientes llegan al agua, se asimilan en forma de fitoplancton, porque ¿quién son los primeros organismos de nuestra cadena trófica acuática? Pues van a ser o bien el fitoplancton, o bien las algas, o bien las plantas. Pero ¿qué pasa? Que el fitoplancton tiene una tasa de regeneración rapidísima. Entonces, cuando hay mucho nutriente, van a ser los primeros aprovechados de este exceso de nutrientes. Estos nutrientes en forma de fitoplancton, ¿quién se los puede comer? Los bivalvos. Y una vez estos nutrientes que han pasado a fitoplancton, que ahora han pasado a ser carne y concha de bivalvos, los podemos extraer a través de acuicultura o de pesquerías. Esto se ha usado ya anteriormente y de hecho el primer estudio que se conoce en la literatura oficialmente fue este de Suecia en el año 2003. ¿Qué les pasaba? Que tenían un fiordo que se estaba llenando de este exceso de nutrientes, el cual, como sabemos, conlleva a una eutrofización del medio. ¿Qué decidieron hacer? Decidieron poner una granja de mejillón. Aquí tenemos los nutrientes que llegaban desde la depuradora, ¿no? Que no era capaz de extraer todas las toneladas de nitrógeno, que es nuestro gran problema, nitrógeno y fósforo. No llegaban a extraer todo el nitrógeno que se debería haber extraído, y al poner su granja de mejillón, como veis en la flechita azul, están sacando un extra de 28 toneladas de nitrógeno del agua. O sea, la combinación ideal de planta depuradora más acciones en el agua a través de esta granja mejillonera era la que realmente conseguía sacar todo lo que se necesitaba sacar de nutrientes del ecosistema. ¿Cuál es el coste de esta extracción? Pues el coste fue de $9,7, se calcula, por kilo nitrógeno. Entonces, una cosa es el coste de este nitrógeno y ahora veremos pronto
que aparte de este coste hay que sumar el beneficio de estar vendiendo este producto. Y además favorece el crecimiento azul no solo porque estamos vendiendo un producto, sino porque realizar esta acción, esta granja, evidentemente implica pues tener personal que cuide de esta granja, etcétera, etcétera. Otro ejemplo, pues en Dinamarca, como podéis ver aquí, que os pongo este mapa, allí se hizo una aproximación muy similar, también otro fiordo que estaba eutrofizado. Entonces vieron que conseguían con sus granjas de mejillón extraer entre 60 y 90 toneladas de nitrógeno por kilómetro cuadrado y año. Una vez más, crecimiento azul y crecimiento azul sostenible. ¿Por qué? Porque es una acción controlada, la cual se dedica a extraer este nitrógeno que está en exceso en el agua, pero además está favoreciendo pues, una recirculación de nutrientes y una recirculación de la economía. El coste de la extracción de nitrógeno, en este caso, lo valoraron con casi 15 euros por kilo de nitrógeno, pero fijaros que este estudio es importante, bueno, a mí me gusta porque te lo compara con el coste de la reducción de este nitrógeno en tierra. Entonces, por ejemplo, si se hace una acción en la siembra de ciertos cultivos en primavera, pues este es el coste de su extracción. Si hay medidas en los fertilizantes, puede llegar a haber un coste de 32 euros por kilo de nitrógeno. Si se cambia y se utiliza más estiércol, pues fijaros que más o menos estamos en el coste de la producción de mejillón, o hacemos otro tipo de extracciones. Como veis, la cifra de 15 euros por kilo de nitrógeno no es en ningún caso un exceso, ¿no?, de coste, y más porque luego se le añade el valor añadido de la venta. Un ejemplo más, pues aquí en Alemania, de nuevo otro fiordo. Aquí os pongo un esquema de este artículo porque es importante ver el cultivo se puede adecuar según nuestra profundidad y según nuestro tipo de agua. Entonces, en este caso, usaron otro sistema, que es lo que le llaman las long lines, ¿no?, que aquí en España generalmente tenemos bateas. Bueno, pues este es otro sistema y es la gracia también de los bivalvos, ¿no?, que Fritz nos va a contar un poco más sobre cómo podemos manipular estos cultivos. Aquí en esta gráfica, para que veáis que a medida que pasaba el tiempo, este cultivo evidentemente tenía más biomasa, que quiere decir que los mejillones crecían, eran más grandes, comían más, ¿no? Es aquí el pez que se muerde la cola, y entonces esta es la profundidad en que penetraba la luz. Como veis, cada vez, a medida que hay más mejillón en el agua, más profundidad de esta luz. ¿Por qué? Porque van aclarando el fitoplancton, que es el que nos podía tapar esta luz inicial. Y aquí se calculó más o menos que eliminaron, ¿no?, 30 toneladas de nitrógeno por kilómetro cuadrado al cabo de año y medio de tener la instalación. Otro ejemplo es en el Mar Báltico. Aquí se compincharon pues estos 3 países para estudiar una zona ya mucho más grande donde tenían distintos problemas de niveles de eutrofización, ¿no? Debido a sus corrientes y profundidades, hay zonas pues más o menos eutrofizadas. Fijaros que aquí os indico el A, que es toda esta columna, pertenece a este punto de aquí, y el B es este otro punto de aquí abajo. Vale, fijaros que el tipo de cultivo es un poquito distinto, siempre están usando mejillón. Este es el agua que tenían debajo de los cultivos. Fijaros que realmente tenían un proceso de eutrofización porque ya estaba bien verde, que quiere decir que hay mucho fitoplancton en el agua. Y fijaros, y esto es importante y es uno de los problemas que causa la eutrofización, el nivel de oxígeno, ¿vale? Tenemos una línea, de esta línea para abajo, digamos que no hay oxígeno, que es el gran problema, ¿no?, que también ha tenido el Mar Menor, que es el final de un proceso de eutrofización, es cuando la luz ya no ha llegado durante mucho tiempo al fondo del mar. Ahí las plantas ya colapsan y mueren, y las bacterias que degradan estas plantas son las que consumen todo el oxígeno del agua, y por eso tenemos problemas de oxígeno cuando hay
procesos de eutrofización. Pues fijaros que debajo de este cultivo de mejillón que está señalizado con azul, nunca tuvieron ningún problema de falta de oxígeno, aunque el agua todavía estaba verdecita, ¿vale? O sea, ¿qué quiere decir? Que si ponemos más cultivos, pues el agua mejorará y vamos a tener 0 problemas de oxígeno allí donde tengamos nuestros cultivos. Y aquí fijaros que nos dice que la eliminación de nutrientes en este estudio concluyeron que puede compensar hasta el 100% de la carga de nutrientes total y una gran parte de la carga de nutrientes regional. Esto quiere decir que la carga de nutrientes se evalúa según dónde estamos y según las medidas que ya hay en tierra, pues sabemos que necesitamos extraer un extra de tanto y esto va a variar según su localidad. Ya nos vamos a Estados Unidos, en la bahía de Chesapeake, que os pongo aquí otro mapa, donde se ve un poquito lo que veíamos antes, pero ahora en vez de observar que a más biomasa, ¿no?, a más organismos tenemos, más penetra la luz, aquí lo que vemos es que a más organismos tenemos, a mayor sol, más nitrógeno consumen, ¿sí? Hasta el punto de que casi pues, 8 millones de ostras adultas que vemos aquí eliminan 1 tonelada de nitrógeno. Y aquí otra vez calcularon que en algunas cuencas la producción de 200 millones de ostras al año pueden compensar en este caso entre el 10 y el 15% del exceso de carga, que es lo que comentaba. Según el exceso que tengamos en cada región, pues una estrategia de estas puede llegar a eliminar el 100% que necesitamos eliminar o un porcentaje de este exceso. Fijaros que esta bahía es 68 veces mayor que el Mar Menor y que en el Mar Menor llegaron a haber 135 millones de ostras en los años, pues a finales de 80, principios de los 90. O sea, si esas ostras todavía estuvieran en el Mar Menor, nos estarían haciendo esta función que se ha comprobado que realmente pues, da su efecto y elimina bastante la eutrofización. Otro estudio ya de nuevo en Estados Unidos, aquí fijaros que tenemos también la batea, que estamos más acostumbrados a este tipo de estructuras. Aquí se vio que la batea, ¿no?, entera aclaraba 12 millones de litros de agua por día, que quería decir que dentro de este volumen estaban filtrando 160 kilos de material diario, y que absorbían 12 kilos de material orgánico al día. Esto, si lo transformamos de orgánico a nitrógeno, se vio que un ciclo de cultivo que allí en invierno hace mucho frío y cuando baja la temperatura pues son muy poco activos los organismos, pero mientras realmente son activos en primavera y verano, puede llegar a absorber casi 63 kilos de nitrógeno. Y otra parte de este estudio que creo que es importante destacar es porque muchas veces se preocupan, uy, en el Mar Menor es que también hay contaminación. Bueno, es cierto, pero aquí vimos que los mejillones que estaban suspendidos de esta batea absorbían muchísimo menos contaminante que los mejillones que estaban inmersos en el sedimento exactamente en la misma zona. O sea que esta es una aproximación muy importante a tener en cuenta para realizar una acción en el Mar Menor, que deberían ser organismos flotantes en la columna de agua. ¿Qué beneficios tenemos? Así como resumen. Que extraen el exceso de nitrógeno y no he hablado del fósforo, pero también. Que incrementan la claridad del agua, porque como se comen este fitoplancton, que es el que da la apariencia, ¿no?, de verde y de sucia, pues lo que hacen es aclarar, porque se lo están comiendo. Que es un sistema económicamente rentable, que favorecen el crecimiento azul de modo sostenible y que incrementan la biodiversidad, ¿vale? Y esto ya no os lo explico aquí, pero sí que se han hecho varios estudios, por lo que comentábamos al principio, como resultado de estos servicios múltiples que un cultivo de bivalvos o los bivalvos de por sí pueden ofrecer al ecosistema. ¿Qué debemos considerar antes de hacer un tipo de acción de bioremediación?
¿Qué especie necesitamos? Tiene que ser una especie endémica, o sea, propia de la zona. La disponibilidad de semilla, si hay de forma natural o necesitamos un criadero. El tipo de cultivo, la forma, cómo lo vamos a hacer. Y la zona exacta donde necesitamos poner este cultivo. Necesitamos que vaya en una zona de corriente, en una zona estancada, en una zona cercana a los emisarios, por ejemplo, ¿no? Para todo con el objetivo de cumplir ese porcentaje que necesitamos reducir de nitrógeno. Pero hay otras acciones que se pueden realizar en el agua. Pues sí, hay la acción de la restauración y ahora ya Fitz nos va a contar un poquito más de esto. ¿Qué quiere decir? Que vamos a poner este exceso, o sea, estos bivalvos para comerse el exceso de nitrógeno, pero no los vamos a sacar, los vamos a dejar. Esta estrategia es importante cuando realmente tienes poquísimos bivalvos en el agua, como pasa en el Mar Menor. Por ejemplo, aquí os pongo una acción que hizo The Nature Conservancy, donde han restaurado 10.000 metros cuadrados con ostras. Se calculó que extrayeron media tonelada de nitrógeno con un coste de $50.000. Sería el coste de la depuradora, o sea, fijaros el equivalente, ¿no? Lo que nos estamos ahorrando, porque aquí es una acción de poner estos organismos y dejarlos, no necesitas luego de un mantenimiento. Hay un incremento de los peces en ese lugar donde se ha hecho la acción de restauración de hasta 5 toneladas extra de biomasa por año, o sea, que quiere decir que les gusta que haya bivalvos en el agua. Pueden filtrar, fijaros, aproximadamente 40 piscinas olímpicas, no solo este trocito restaurado, y evidentemente capturan CO2 porque necesitan carbono para sus conchas. Por el contrario, tenemos la bioextracción, que es un paso más, es voy a, en vez de incrementar y dejarlos en el medio natural, hago esta estructura y los saco. Aquí tenemos valores añadidos de extracción de nitrógeno, que se calcula aquí con $, por año. Valores, por ejemplo, de un extra de pesca recreativa, porque como hemos visto que aumenta la biodiversidad y aumenta la masa de peces, pues también aumenta la pesquería, tanto en recreativa como en profesional. Esos son todos valores añadidos a la acción de restauración. Y yo ahora aquí lo dejo y lo doy paso a mi compañero, a Fitz, que os hablará pues, un poquito más de estas acciones de restauración. Muy bien, muchas gracias, Sif. Allá voy. ¿Veis la presentación? Todavía no, Fitz. ¿No? No sé qué pasa aquí. Vale. Si quieres, intento compartirla yo. Ahí va, ahí viene. Ahí va. Pero veis ahí. Vale, estáis viendo la pantalla secundaria. Perdón. No, creo que no. Bien. Lo vemos bien. Vemos ¿Lo bien. veis maximizado? Sí. Vale, pues perfecto. Yo voy a hablar un poco de este nuevo concepto que no es muy habitual, que es la acuicultura de restauración, ¿no? Y de distintas iniciativas a nivel europeo con ostra plana que han surgido recientemente. El concepto que tenemos en general, todo el mundo de acuicultura es, bueno, según su definición, la producción de animales o plantas acuáticas, ¿no? Para el consumo, ¿no? Y está hasta hace pocos años, pues ese primer ¿no? objetivo era producir alimentos como comida, ¿no? Y de hecho las estadísticas de la FAO un poco lo que reflejan es que las capturas se han ido estabilizando a lo largo de los años y
y la acuicultura ha ido creciendo, ¿no? Siempre pensando en producir alimentos, pero además hay lo que se llama la acuicultura de restauración. Y en este caso, bueno, informes recientes como el informe Sofía, que acaba de ser publicado hace una semana de la FAO, ¿no? Pues destaca que la acuicultura pues, está muy bien relacionada con estos 8 objetivos de desarrollo sostenible, y en el caso de la acuicultura de bivalvos, como ha mencionado Yves, pues son animales filtradores, ¿no? Es una acuicultura que podemos denominar como acuicultura de bajo nivel trófico y es muy sostenible. Y además hay que recalcar, bueno, pues que gran parte del ciclo de cultivo, pues si no todo, tiene lugar en el medio natural, ¿no? Y que no tendríamos que producir, bueno, utilizar alimento como en la acuicultura de peces procediente de descartes. Entonces, esto es muy sostenible. Yves ya habló bastante de, bueno, de los servicios ecosistémicos, perdón, y bueno, podemos saber que además del bien, ¿no? El bivalvo como bien, como alimento, pues hay una serie de servicios, no voy a entrar en detalle, pero algunos de los que mencionó hoy, pues bueno, crean un hábitat, esto permite que haya una mayor biodiversidad, que ciertas especies de peces e invertebrados pues, se reproduzcan, que el agua esté más clara, ¿no? Que se elimine nitrógeno y en general pues, es muy positivo para el medio ambiente que se establezcan poblaciones de bivalvos y en concreto de ostras. Entonces, todo esto lo que ha llevado es que se hayan ido con el tiempo definiendo nuevos términos, como en este caso el que se define en esta publicación de 2020, que es Restorative Selfish Mariculture, que suena bastante mejor en inglés que su traducción al español, y que un poco modificándola pues podría ser bueno, el cultivo en el mar para restauración, en nuestro caso de bivalvos, ¿no? Y que incluiría un enfoque tanto multi como interdisciplinar, que implicaría una intervención humana en el ciclo de vida de la especie, ¿no? Eso, al fin y al cabo es acuicultura, intervenimos en el ciclo de la especie con el objetivo de abordar una serie de impactos socioecológicos negativos del uso no sostenible. Y podemos seguir dos enfoques a la hora de hacer acuicultura de restauración, ¿no? Un primer enfoque sería el más ligado al medio natural, el independiente del criadero, en el que se podrían realizar actuaciones pues nada invasivas, como sería bueno, pues la estrategia de no hacer nada, ¿no? La creación de santuarios y ver si así son capaces de restaurarse las poblaciones y de incrementar esos servicios que dan al ecosistema, y en general bueno, es bastante difícil una vez hemos llegado a un grado de degradación elevado, ¿no? Pasa por actuaciones sobre el medio, mejora de sustrato para permitir que se asienten pues, el reclutamiento de los juveniles de las especies, o bien trasladar o reintroducir tanto juveniles como adultos, ¿no? Esto se puede hacer a través de distintas técnicas, como puede ser, bueno, vemos una imagen en la parte inferior derecha de unos colectores naturales con los que realizaríamos captación natural, o en spatting ponds, que son una especie de lagunas amplias en las que se colocan reproductores y bueno, se cierra la renovación de agua y se produciría la fijación, y tendríamos unos juveniles que cultivaríamos y que después podríamos llevar a otros lugares. En este caso, lo que habría que tener en cuenta son aspectos de la bioseguridad, bien que no se introduzcan especies alóctonas de otros sitios, ¿no? Y también aspectos pues,
de evitar el flujo de patologías también ligados a la bioseguridad, ¿no? Pues no introducir reproductores que vengan de una zona que potencialmente tenga una patología y que la introduzcamos en nuestra zona objetivo, ¿no? El siguiente enfoque que se puede seguir, y es el que se ha seguido en el proyecto Remedios, es el dependiente del criadero, que consiste, como explicará Sebas a continuación, en trasladar reproductores del medio natural para que de una manera controlada podamos reproducirlos y obtener larvas y las siguientes fases de semilla. En este caso también hay que tener aspectos en cuenta, como la bioseguridad, de nuevo, que no traslademos reproductores pues, de zonas en las que hay patologías, pero también hay que tener en cuenta aspectos de genética, ¿no? Como comentaba Marina al principio, pues se hizo un estudio a nivel genético para determinar la estructura genética y de la proveniencia de esos reproductores que se han utilizado en el proyecto, ¿no? En nuestro caso, bueno, al final son reproductores del Mar Menor en un criadero que está en el Mar Menor y este aspecto está contemplado, pero siempre se debe de tener en cuenta. Aquí llegamos a distintos bueno, proyectos que dentro de la Alianza Nora, que ya presentó Marina, ¿no? De esta Alianza Europea de Restauración de Poblaciones de Ostra Plana, que es un grupo, un consorcio de científicos y de distintos actores implicados en la restauración. Hay personas pues, que tienen criaderos, bien comerciales o bien spawning ponds y que también están implicados. Y aquí podemos ver todos los distintos proyectos que hay activos a día de hoy en Europa ligados a la restauración. En esta alianza se lleva trabajando pues, ya bastantes años y hay distintos grupos de trabajo, ¿no? Que aquí salen mencionados, de monitoreo, de difusión de resultados, de cómo elegir los lugares donde realizar la restauración, qué criterios hay que seguir, de ecología histórica, de dónde se localizan esos bancos naturales a nivel histórico, también para tenerlo en cuenta en la elección de los lugares donde se va a realizar restauración, de bioseguridad, de genética y de producción. Y esto ha dado lugar a muchísima información que se ha trasladado en una serie de manuales y algunos de ellos pues, están presentados aquí, ¿no? Y que presentan un poco pues, dónde hacer las actividades de restauración, cómo seguir y cómo monitorizar la evolución, qué aspectos hay que tener en cuenta a nivel de bioseguridad y cómo realizarlo. Entonces, desde bueno, mi punto de vista, la labor de la red es interesantísima y se está compartiendo muchísimo conocimiento en distintos ámbitos. Uno de los grupos de trabajo es el grupo de producción, que está muy relacionado con el proyecto Remedios, ¿no? Hay personas procedentes de criaderos comerciales, otros criaderos de restauración, gente que trabaja con captación en el medio natural de colectores y gente que utiliza estas lagunas, spawning ponds, donde se realiza la recogida de semilla, y en este grupo de trabajo se han realizado pues, varias reuniones periódicas anuales y Remedios está representado y participa activamente, y prueba de ello es que bueno, a partir de otoño coordinaré este grupo y hay activamente pues, un trabajo de compartir conocimiento, ¿no? Y prueba de ello, por ejemplo, son estas fichas informativas que a mí me han parecido muy interesantes y que quería presentaros, que es intentaron después de unos talleres saber qué necesitaban saber los proyectos de restauración
sobre la producción de ostras y qué necesitaban saber los productores de ostras sobre los proyectos de restauración. Y esto era importante, saber las perspectivas de las dos comunidades para que pudiesen trabajar juntas, que es un poco lo que se pretende, y conseguir pues, que hubiese un suministro sostenible de semilla que posibilitase llevar a cabo esta acuicultura de restauración. Otro proyecto que es bastante interesante y que ha surgido a raíz de Nora es un proyecto que está coordinado por Pauline Kamermans de Wageningen University en Holanda y en el que participan 16 criaderos de ostra plana en este grupo de trabajo y que busca la mejora de la producción de ostra plana en criadero para que sea estable y fiable. Es una especie con la que se ha trabajado desde principios de 1900, pero que a día de hoy sigue teniendo bastantes problemas a la hora de conseguir una producción sostenible en el tiempo y que sea estable, que no haya altibajos. Entonces, Remedios se está integrando en este proyecto y va a compartir datos junto con otros colegas de otros criaderos de las distintas fases de producción de larvas y de semilla. Y se van a compartir tanto los datos como protocolos de producción en criadero. Y esto es todo. A ver si ahora dejo de compartir y a continuación va a hablar Sebas. Hola, buenas, gracias, Fid. A ver, que comparta la presentación. ¿Se ve bien? ¿Sí? Sí, perfecto. Sí, Vale, perfecto. Bueno, pues yo voy a centrar mi presentación ya más en lo que es el proyecto Remedios, concretamente en lo que ha sido la parte del criadero, ya que al final uno de los objetivos del proyecto Remedios ha sido esta prueba de concepto para ver qué viabilidad había, ¿no?, a la hora de reproducir la ostra plana del Mar Menor. Ya de por sí la ostra plana tiene sus peculiaridades, además que fuera la población del Mar Menor, que en el estado en el que está, pues también pues, te da cierta incertidumbre, con lo cual este era uno de los principales objetivos de este proyecto, que bueno, ya adelanto que sí que se ha conseguido. Así que bueno, vamos a ver un poco qué hemos hecho, cómo lo hemos trabajado y cómo hemos montado el criadero. Antes que nada, por dar dos apuntes de lo que es el ciclo de vida de Ostraeadulis, de la ostra plana. Los ejemplares son hermafroditas, pueden actuar como hembra o como macho, pero cuando el ejemplar que está actuando como macho libera los gametos masculinos, la hembra los filtra y se produce una fecundación interna. Durante 10-15 días esta larva se va desarrollando, pasando por Trocófora larvae hasta la larva Beliger, es decir, una larva ya bastante más formada, que tiene en torno a unas 170 micras. Y entonces es cuando se produce, después de estos 10 o 15 días, cuando se produce la puesta, la liberación de las larvas, y estas larvas tienen no tienen el mismo modo de vida, digamos, que tendrían los adultos, que viven en el fondo, en el sustrato. Estas larvas se encuentran en la columna del agua, tienen una cierta capacidad de natación y permanecen allí otros 15-20 días hasta que llega un punto que está buscando la fijación, ¿no?, que se va a dar la transformación a lo que sería ya un ejemplar un ejemplar adulto. En ese momento desarrollan lo llamamos ojo, es este punto negro que creo que se puede ver aquí. También a veces se les puede ver el pie, que también es visible. Y en ese momento es cuando ellos empiezan a buscar un sustrato en el que fijarse. Una vez fijadas ya pasan lo que conocemos como poslarva y... Se me ha bloqueado ahora. Y como poslarva y posteriormente semilla, ¿no?, que ya sería... prácticamente tendría el mismo modo de vida que un ejemplar adulto y sería físicamente a nivel visual sería muy similar a él.
Entonces, ¿por qué acuicultura de restauración? Esto ya lo ha estado comentando Fiz, pero bueno, por dar un poco algún apunte, para que nos hagamos una idea, a nivel en condiciones naturales, por cada millón de larvas que se liberan, ¿no?, que puede liberar un adulto, llegarían al primer año de vida únicamente 2 ostras, que es un porcentaje, bueno, es el natural, pero es realmente un porcentaje muy pequeño. En cambio, en el caso del criadero, por cada millón de larvas que se liberan, podemos llegar a conseguir una supervivencia de unas 92.000, es decir, podemos llegar a en torno a un 10%, con lo cual, claro, la diferencia es abismal. Se ha elegido un poco este camino a seguir, principalmente también por las condiciones en las que se encuentra el Mar Menor y la población de ostras, que, pues, aunque no se sabe exactamente el número que tiene, es realmente bajo, ¿no? Con lo cual el hecho de que por sí sola pudiera llegar a recuperarse es difícil, y con estas técnicas lo que podemos es acelerar el proceso natural y ayudar a la naturaleza a avanzar más rápido. Este es el espacio que teníamos para el criadero en febrero, hace unos meses, en febrero de 2022. En este espacio utilizamos el lado derecho para todo lo que ha sido la reproducción de la ostra. Esta es la misma planta, pero como está ahora el criadero, está ya bastante más bonito que antes. Y esto sería esta zona de criadero, de la zona de las ostras, esta zona derecha, donde tenemos, digamos que tenemos las diferentes partes para completar todo el ciclo reproductivo, ¿no?, de la ostra. Ahí tendríamos lo que son los reproductores que vemos aquí. Realmente, bueno, como podéis ver en las cajas de abajo, tenemos muy pocos ejemplares, tenemos 38, pero es que han sido más que suficientes para todo el trabajo que hemos estado haciendo. Nos han estado dando, bueno, y luego ya daré datos, pero nos han estado dando larvas de más, o sea, no hemos podido manejarlos, por lo cual, aunque teníamos sitio para más, con esos reproductores ha sido más que de sobra. Los tenemos en las mejores condiciones posibles, ¿no? La idea es que se reproduzcan y que las larvas tengan la mejor calidad posible, digamos, por lo cual los tenemos en un circuito abierto, el agua está continuamente circulando. Los estamos alimentando continuamente porque, bueno, como han comentado antes Yves, son animales que están 24 horas alimentándose, están todo el tiempo filtrando el agua, por lo cual la alimentación continua es el sistema que hemos elegido, que ha funcionado, la verdad, muy bien. Tenemos este sistema abierto, como decía, cuando estos ejemplares se reproducen y se produce esta liberación de las larvas, para no perderlas, lo que hacemos es poner unos tamices, que son estos cilindros de PVC, que tienen una malla debajo más pequeña que el tamaño de las ostras, de forma que, bueno, más pequeña que las larvas, quiero decir, de forma que, bueno, las larvas quedan ahí retenidas y no tenemos que estar, pues, básicamente por no tener que estar 24 horas mirando a las ostras a ver cuándo se reproducen. Cuando se da esta reproducción, estas larvas, bueno, quedan retenidas. Esto es un poco lo que son las larvas. Aquí se puede ver esta corona de pelos que tienen y que es con lo que se alimentan y también utilizan como para nadar, que, como comentaba antes, las larvas viven en la columna del agua, están continuamente flotando y, bueno, tienen una capacidad de natación, aunque es algo limitada. Una vez tenemos estas larvas, los llevamos a la zona del larvario, que serían todos estos tanques cilindrocónicos que tenemos aquí, que nos ayudan a mantenerlos en suspensión. Aquí, bueno, tenemos todo un protocolo de limpieza, de alimentación, para intentar conseguir o maximizar la supervivencia y el mejor crecimiento posible. Y, como comentaba antes, igual que el ambiente natural, una vez pasados entre 15 y 20 días en el larvario, lo que vemos es esto. Aquí en la izquierda podéis ver este ojo, ¿no?, estos puntos negros que salen en la concha, o el pie también se puede observar muchas veces, que esto lo que nos indica es que la larva está buscando dónde fijarse, está buscando ya un sustrato para asentarse. A nivel de criadero lo que tenemos que hacer es darle ese sustrato para que pueda realizar este proceso, y generalmente se usa, y es lo que hemos utilizado nosotros, conchas de ostras, para lo que hacemos es machacarlo y nos quedamos con una fracción, una vez molido, que tiene entre 200 y 500 micras. Elegimos este tamaño porque va en consonancia con el tamaño que tienen las larvas en este proceso de fijación, que están en torno a las 300 micras, de forma que más o menos lo que conseguimos es que cada larva se fije en un pedacito de esta conchilla que llamamos. Entonces, en el propio larvario, donde antes estaban las larvas en el agua, en la columna de agua, ponemos de nuevo un tamiz, que en este caso lo llamamos tambor, que es otro cilindro de estos de PVC con una malla debajo, donde ponemos como una cama de conchilla en el fondo y ponemos las larvas dentro para que busquen este sustrato y se fijen en él.
Si tenemos suerte y se fijan, esto es un poco lo que obtenemos. Aquí se puede ver muy bien cómo cada ejemplar más o menos está enganchado a un trocito de concha, que se ve aquí en pequeñito, y vemos también cómo han sufrido esta transformación. Aquí ya pueden haber pasado a medir en torno a medio milímetro, 500 micras, y ya tienen un aspecto como, aunque no lo sé aún, pero ya como de una ostra adulta, ¿no? Se asemejan mucho más. Si tenemos ya esta semilla que llamamos, las pasamos a la zona de los semilleros, que son estos tanques grises que tenemos aquí. Ahí las tenemos nuevamente en tambores, estos cilindros, lo mismo igual que antes, con una malla abajo, ¿no? En función del tamaño que tenga la semilla, y lo que hacemos es intentar, pues, maximizar el crecimiento de lo que podamos con la mejor alimentación que les podamos dar. Esto es un poco lo que hay en estos tambores. Ahí se ve, todo eso son mini ostras, digamos. Bueno, creo que se llega a apreciar en la imagen, pero bueno, está la ampliación, está que una imagen con la lupa, ¿no? Donde se ve, ¿no? Cada una de esas ostritas pequeñas que pueden medir en torno a medio milímetro o 1 milímetro, y que las tenemos en todos estos tambores, ¿no? A densidades controladas y las mejores condiciones que les podamos dar. Claro, para alimentar toda esta semilla, para conseguir que las larvas hagan todo este proceso de fijación, para que los reproductores estén en las mejores condiciones posibles y tengamos estas puestas de larvas, lo que hicimos fue, en el lado izquierdo de este espacio que teníamos, es montar toda la zona de producción de fitoplancton. Al final, fitoplancton es el alimento principal que comen los bivalvos, ya se ha comentado, que de hecho es lo que, cuando hay una sopa verde, es lo que tenemos, ¿no? en el mar. Y hemos intentado maximizar la producción para producir todo lo posible y alimentar la mayor cantidad de semillas que pudiéramos. Se pueden ver los diferentes colores. Claro, queremos dar la dieta de mejor calidad posible, con lo cual, pues, hemos utilizado 4 especies diferentes de microalgas, que son Diacronema, Isocrisis, Tetraselmis y Phaeodactylum, de forma que intentamos conseguir una dieta lo más balanceada posible y que tenga todos los nutrientes esenciales que puedan necesitar para su desarrollo en todas las fases, claro. Y bueno, por resumir un poco lo que hemos hecho estos meses, a raíz del criadero hemos obtenido un total de unos 57 millones de larvas de todas las puestas que hemos tenido, de las cuales solo hemos podido intentar, digamos, cultivar un 48%, es decir, el otro 50% lo hemos tenido que desechar porque no teníamos capacidad. Por eso comentaba antes que los 38 ejemplares han sido más que de sobra, porque no hemos tenido capacidad para gestionar toda esa cantidad de larvas. Hay que tener en cuenta además que es un criadero, bueno, es esta prueba de concepto para reproducir la ostra, pero es un criadero muy pequeño. A poco que se escalara, evidentemente, pues se podría obtener, se podría trabajar con mucha más reproductores y con muchas más larvas. El porcentaje de supervivencia que estamos teniendo de estas larvas hasta la semilla está en torno al 6%. Si recordáis antes, pues en ambiente natural teníamos 2 de cada millón, 2 ostras, no un 2%, 2 ostras. En ambiente de criadero se puede llegar a 98.000, creo, bueno, prácticamente un 10%. Nosotros estamos en torno a un 6%, que está bastante bien, pero lo más importante en cualquier caso no es tanto el porcentaje en sí, sino como conseguir mantenerlo estable, es decir, que tú sepas que siempre vas a obtener ese 6%, de forma que, dependiendo de qué número de semilla quieras conseguir, pues solo tienes que escalar y coger una cantidad de reproductores y criar una cantidad de larvas. Pero bueno, eso es un poco lo que estamos trabajando ahora para depurar todos los protocolos que hemos desarrollado y mantener un porcentaje estable que nos permita seguir trabajando. Con este porcentaje de supervivencia y todas las larvas que obtuvimos, actualmente lo que tenemos son unos 400.000 ejemplares de semillas, es decir, tenemos 400.000 ostritas pequeñas, que la verdad están yendo muy bien. Las más grandes están ya en torno a los 7 milímetros y que estamos ya en un punto en el que dentro de poco vamos a tener que empezar a trasladarlas al mar. Claro, en el criadero la capacidad que tenemos de producir alimentos es limitada, y estos ejemplares, conforme se vayan haciendo más grandes, van a empezar a comer más, con lo cual habrá un momento en el que no daremos abasto. Con lo cual, el siguiente paso será empezar a trasladarla al mar, donde pueda seguir este crecimiento, ¿no? Ya con un alimento natural, y podamos, bueno, ya con futuros proyectos empezar a trabajar con esta semilla en vistas, ¿no? de este objetivo de la restauración. Y nada, bueno, estos han sido un poco los resultados. La verdad es que estamos contentos porque siempre iniciar un criadero desde cero tiene sus dificultades, la puesta a punto de todos los protocolos, tanto de
de la reproducción de ostra como de la cría como la producción de fitoplancton, ¿no? Que siempre pues, tiene sus problemáticas, pero la verdad es que no nos podemos quejar, hemos tenido suerte desde el principio, también hemos trabajado un montón, todo se ha dicho, pero bueno, de momento estamos ahí y ahora el siguiente paso va a ser trabajar con toda esta semilla que tengamos para los futuros proyectos. Y bueno, eso es un poco todo lo que quería contar de los resultados del criadero o de cómo está funcionando el criadero. Y ahora ya voy a dejar de compartir y dar paso a Ángel, mi compañero, que os cuente todo el tema de la divulgación que se está haciendo desde Remedios, que al final es el otro objetivo que tiene el otro objetivo principal que tiene el proyecto. Vale. Muchas gracias, Sebas. Voy a ver si puedo compartir la presentación. Ok, ¿se ve bien? Perfecto, Ángel, estupendo. Sí. Bueno, pues nada, yo os voy a hablar un poco de las actividades de divulgación y transferencia en el proyecto Remedios. A ver si funciona esto. Vale. El proyecto Remedios, como cualquier actuación de restauración, necesita de la participación de la ciencia, la administración, la empresa y, un segundo que no veo bien, los medios de comunicación, la sociedad, y por eso en este proyecto hemos buscado la participación de entidades de todas estas. Bueno, el proyecto Remedios, aunque tiene un objetivo específico de divulgación, el objetivo 5, todo y cada uno de los objetivos específicos tienen actividades de divulgación o de transferencia. El objetivo 1 de obtención de semilla a partir de reproductores de la laguna, aunque se basa en la construcción del criadero y en la generación de semilla, el criadero en sí es una herramienta de divulgación gracias a los paneles divulgativos que hemos instalado y a las visitas que se organizan. Dentro del objetivo 2, integración de remedios en Nora, que es la alianza que ya han comentado mis compañeros. Esta alianza tiene un propio grupo de trabajo sobre divulgación, en el que se organizan actividades con estudiantes, también relacionados con el turismo, con la instalación de tablones informativos, etc. Durante la realización de eventos compuestos de información y charlas, y también mediante la creación de material divulgativo para partes interesadas, residentes, políticos, turistas, etc. Nosotros desde el proyecto Remedios hemos podido participar en una actividad organizada por Nora, en este caso por nuestra compañera Ismael Imani, que es integrante del grupo de trabajo de divulgación de Nora y también del equipo Remedios. Esta actividad ha consistido en un laboratorio de la USANDECA de Naciones Unidas. Estos laboratorios consisten en una actividad formada por una serie de workshops que se desarrollan a lo largo de 3 días de forma ininterrumpida y a lo largo de todo el mundo. ¿Vale? El nuestro era un workshop sobre restauración de ostra y en él pues, se organizó para que formaran parte, para que participaran investigadores de todo el mundo. En él se dio una visión global de la restauración de ostras alrededor del mundo y del estado de las poblaciones de ostras en cada parte del mundo. También se dio una visión de los beneficios de las acciones de restauración. Se describió un poco cómo están los proyectos de restauración en Europa, incluyendo el proyecto Remedios en el sur de Europa. Y también estas acciones de restauración, en qué fase se encuentran, mostrando que se encuentran bastante más avanzadas en centro y norte de Europa y que necesitan un impulso en la zona sur.
Por último, se puso el proyecto Remedios, contando todas las actividades que se habían llevado a cabo y la perspectiva futura. Bueno, el objetivo 3, que va sobre la transferencia del concepto y los resultados a las administraciones. Dentro de este objetivo se están realizando reuniones con ayuntamientos, comunidad autónoma y Administración General del Estado para favorecer el trabajo conjunto que es necesario. Además, se están preparando un protocolo de producción y un documento sobre bioremediación que serán entregados a la administración. Dentro del objetivo específico 4, habían preparado una serie de actividades con la Cofradía de Pescadores y una de ellas es un estudio histórico del Banco de Ostras del Mar Menor. Para ello se utilizaron datos disponibles de la pesquería de los años 80, publicaciones científicas y testimonios directos de los pescadores, para lo que se han realizado una serie de entrevistas. Bueno, algunos datos reseñables de este estudio histórico son, por ejemplo, que la primera mención sobre la ostra en el Mar Menor se hace en 1920. En 1970 se descubre la existencia de un banco de ostra plana y ya en los años 80 cómo se inicia la extracción y se regula la pesquería. A partir de este estudio histórico se sacará una serie de material divulgativo que se instalará en el Museo del Mar de la Cofradía de Pescadores de San Pedro de Pista. Bueno, otra actividad dentro del objetivo 4 eran los talleres con pescadores. Tienen como objetivo dar a conocer el concepto y la iniciativa de bioremediación con bivalvos y el posible desarrollo de una pesquería. También tenía el objetivo de valorar posibles iniciativas futuras desde la perspectiva del bien y del servicio, y también se aprovechó para obtener testimonios directos de los pescadores, las entrevistas que comentábamos. Los asistentes fueron científicos de la época que participaron en todos los estudios que se hicieron en los años 80 y 90 sobre la ostra del Mar Menor, y pescadores de la cofradía. Bueno, dentro del objetivo específico 5 sobre divulgación hay 7 actividades que se están desarrollando de la siguiente forma. La primera de ellas es la adaptación de material divulgativo disponible en Nora. Esta alianza que han comentado mis compañeros tiene un material divulgativo muy bueno que pues hemos traducido y adaptado para ser expuesto tanto en el criadero como en otros espacios divulgativos como el Museo del Mar de la Cofradía de Pescadores. También se ha creado material divulgativo propio, como artículos en revistas de divulgación, camisetas y trípticos para ser entregados también a los asistentes de los eventos. La actividad 3 es la creación de una web del proyecto Remedios, donde se van publicando las actividades y los resultados de la web. El objetivo 5, digamos, es uno de los más... la actividad 4 es una de las más completas. Esta incluye charlas divulgativas en centros educativos, como por ejemplo en colegios. Se han hecho 2 charlas en colegios de Barcelona por nuestra compañera Ita Alemani. También contamos con la participación del Colegio Público El Mirador, aquí en San Javier. Se han hecho charlas en 3 institutos de la zona y también una charla en Barcelona con nuestra compañera ahí, y también hemos participado en el proyecto IDIES. Mediante este proyecto, los estudiantes de primero y segundo de bachiller realizan trabajos de iniciación a la investigación en centros de investigación de la región. Entonces, en el marco del proyecto IDIES se han realizado 2 trabajos sobre bioremediación con otras. También se ha participado en
en seminarios del Máster de Avance de Biología Agraria y Acuicultura de la Universidad de Granada. Se están preparando charlas para el Centro de Actividades Náuticas de Lopagán y se han participado en eventos como Territorio en el Plato y programas de televisión como Informe Semanal o Tu Tiempo. Bueno, la siguiente actividad, la actividad 5, son talleres experimentales que se llevarán a cabo junto con la charla en el Centro de Actividades Náuticas de Lopagán, y en ellos se harán medidas de tasa de aclaramiento y de biodeposición para visualizar los efectos, los servicios ecosistémicos de la ostra, y se adaptará el dispositivo de fisiología de campo desarrollado por Italimani a nuestra instalación. Otra actividad de divulgación sobre ciencia ciudadana será del desayuno con ostras, que se llevará a cabo en el restaurante El Rubio 360 a lo largo del mes de julio, y que incluirá charlas divulgativas y material de exposición para acercar la ciencia y la acuicultura al ciudadano. Por último, se está realizando una campaña de recolección de balbayas en el restaurante. Bueno, empieza en realidad el día 15 de julio y participan una serie de restaurantes a lo largo de toda la costa del Mar Menor, con el objetivo, por un lado, de recolectar valvas de ostra para futuras acciones de restauración, como concienciar al ciudadano y dar a conocer el proyecto. Se colocarán una serie de carteles como este, que explican un poco el proceso, en el cual los consumidores de ostras apoyan al proyecto mediante el restaurante que recoge estas ostras, las depositan en unos cubos que nosotros recogeremos, y estas conchas o valvas serán procesadas para después ser utilizadas en la fijación de larvas de ostra. Estas valvas luego se pueden utilizar en acciones de bioremediación, digamos, para la creación de arrecifes. Bueno, se han preparado una serie de cartelitos para colocar en los restaurantes y hacer difusión del proyecto. Y por último, la jornada se va a celebrar en una jornada de clausura internacional con expertos en restauración con ostras provenientes de Nora y de Natural Concepts. Los objetivos de esta jornada es poner los resultados de remedio por un lado y debatir los mismos con expertos internacionales. Se busca la participación e implicación de las administraciones, y para ello se invitará a expertos internacionales, a entidades participantes en el proyecto, representantes de la administración regional y de los ayuntamientos, representantes de la administración general del Estado y pues, pescadores, profesorado, monitores del CAN, etcétera, otros participantes en el proyecto. La ubicación aún está por definir y bueno, será el día 15 de septiembre. Y ya con esto dejo paso a Marina. Estupendo. Ya vamos a ir acabando. Un segundo. Vale. Si me dais el ok cuando se vea bien. Se ve, Marina. Perfecto, estupendo. Vale, ya para acabar todo este recorrido que hemos hecho, y teniendo en cuenta que estamos ante una jornada que hemos llamado ministerios, o sea, los destinatarios sois vosotros, es decir, técnicos responsables de las administraciones, de la Administración General del Estado. Hemos convocado a Ministerio de Transición Ecológica, Ministerio de Pesca, Ciencia,
para trasladar este mensaje, ¿no? Este mensaje que pretende decir Remedios. Entonces lo queremos enclavar en, digamos, en esta alianza europea-nara que tanto habéis oído hablar durante todas las charlas. Para saber el momento en el que está Nora, me vais a permitir brevemente que os diga de dónde viene Nora, porque eso nos va a ayudar a entender qué nos está pasando ahora y por qué os lanzamos un llamamiento de, digamos, de ayuda. Bien, Nora surge por una propuesta de Nature Conservancy que lleva décadas haciendo restauración en Estados Unidos y empieza a trabajar con la Agencia Federal Alemana de Conservación de la Naturaleza y un instituto de investigación, el Alfred Wegener, y crean Nora. Esto sucede a finales del año 2017 y el elemento fundacional de Nora es la Conferencia de Berlín, en donde participan 65 expertos de 10 países y en donde España no estamos presentes. Este es un importante dato. Creo que Remedios ha hecho un trabajo importante en este sentido de introducir a España en este foro. Las recomendaciones que hace la Conferencia de Berlín os las podéis imaginar por todo lo que hemos ido comentando en todas las ponencias. Son 6 recomendaciones importantes. Una es la de promover la producción de estas semillas que sean genéticamente diversas. Segundo punto o recomendación sería identificar áreas que son las adecuadas para restauración. Tercero, conservar las valvas, que aunque hayan desaparecido los organismos vivos, no se sigan extrayendo valvas que puedan servir de futuros asentamientos. Cuarto, identificar y blindar las zonas libres de bonamia. Bonamia es un parásito que ha causado graves estragos en las poblaciones de ostraplana en Europa. Por lo tanto, es fundamental que aquellas zonas que estén libres, pues protegerlas. En ese sentido, permitidme que os diga, no sabemos en estos momentos cómo está la población de ostra plana en el Mar Menor en este sentido, a nivel patológico, tenemos unas muestras pendientes de análisis, pero en los años 90 la conclusión que llegan los científicos es que el Mar Menor estaba libre de bonamia, lo cual es una noticia fantástica, pero que dada, parece ser que bonamia lo frena, podría ser que lo frenara también esta mayor salinidad que hay en el Mar Menor. En estos momentos, como el Mar Menor, como consecuencia de todos los vertidos y del nivel freático está bajando bastante la salinidad, no sabemos. Pero bueno, esto es un punto muy interesante a estudiar en el futuro. La quinta recomendación de Berlín es la crear protocolos comunes de monitorización y conservar la variabilidad genética que tiene la especie en toda Europa. Por tanto, en estas primeras etapas, fijaos que estamos hablando de muy pocos años, pero de una actividad muy intensa, desde mediados del 2019 hasta junio del 2019, esta agencia alemana, a través de 125.000 euros al año, financia The Nature Conservancy. Y aquí permitidme que os introduzca a Bush Hancock, que es el experto de Nature Conservancy que probablemente mayor experiencia tiene en restauración con ostra a nivel mundial. Ha estado impulsando el crecimiento de Nora, impulsando que Nora se afianzara en Europa. La organización que tenía Nora estaba compuesta de 3 elementos: la secretaría, que ha trabajado especialmente en esa transferencia de la experiencia en Estados Unidos a Europa, un comité de asesoramiento, un advisory board que fundamentalmente compuesto por científicos, por la academia, que asesoraba a esta secretaría y cooperaba en esta búsqueda de financiación, y en los grupos de trabajo que nos ha comentado Fiz anteriormente, a través de todas estas publicaciones organizadas en estos 5 grupos de trabajo. Pues bien, desaparece esa financiación, la alemana, y nos quedamos que hasta finales del 19, esos meses que nos faltaba de financiación, ha sido The Nature Conservancy quien ha estado sosteniendo de forma muy de subsistencia Nora, ¿no? Y nos llegamos al 2022. Entonces, en el 2022 la situación es bastante complicada. Hay unos mínimos gastos que están aportadas por diferentes organizaciones ambientales. Fundamentalmente es ahora Holanda quien está contribuyendo a que Nora no muera. Y el mayor reto que tiene ahora Nora es conseguir apoyos, tanto económicos como políticos, para la restauración de la ostra.
Esto ha llevado a que Nora promueva un cambio de organización y de estrategia, de forma que si en sus primeros pocos años la organización era top-down, es decir, eran organizaciones estatales las que sustentaban y organizaban Nora, se tiende ahora a que la organización sea bottom-up, con lo cual se ha sustituido el Advisory Board por este Steering Board o una junta directiva que permita dirigir estos nuevos momentos. Y se crea, esto ha sido prácticamente hace un par de meses, se crea este Steering Board en el cual, si os fijáis en el mapa que antes hemos visto, está todo concentrado en el norte de Europa. Y en este Steering Board nos han incluido, o sea, los objetivos de Nora en esta parte del norte de Europa es aumentar la escala de los proyectos que anteriormente eran de una escala de piloto y promover esta restauración en el sur de Europa, para lo cual nos han invitado a Stefano Carboni y a mí a formar parte. Stefano Carboni pertenece a una organización ambientalista italiana y nos han invitado a formar parte del Steering Board de Nora para promover estas actividades y para dar a conocer la actividad de Nora en estos países. Y una de estas actividades es esta charla, precisamente. En estos momentos el Steering Board está dirigido por Stefano y por Bernadette Pogoda, que es una de las promotoras de Nora, pertenece a este instituto Alfred Wegener, que os decía, de Alemania, y es una de las promotoras de la conferencia de Berlín. Si os fijáis, se pretende mantener una mezcla entre nuevos socios y los socios fundacionales. Y nos enfrentamos a lo que qué hacer ahora, ¿no? La última reunión la tuvimos el 10 de mayo. Entonces venimos de un gran fracaso en la búsqueda de financiación institucional de cada país miembro. Y lo que en estos momentos se está planteando es la creación de una comisión para convertir a Nora en una entidad legal que permita ser dirigida desde una asamblea y que puedas optar a financiaciones. Esta comisión está compuesta por el chair y el co-chair, Stefano y Bernadette, por Booth, que sigue siendo un elemento fundamental de Nora, y por Heinz Sanz, que ocupa la secretaría, que es este, digamos, pilar holandés que en estos momentos está financiando lo poco que queda, ¿no? Entonces, bueno, uno de los objetivos de esta reunión es lanzaros esta pregunta, ¿no? ¿De qué manera podemos como país contribuir a dar continuidad a Nora? Porque el trabajo que se ha hecho, os puedo decir que desde que los hemos conocido estamos sumamente sorprendidos y es un respaldo para la iniciativa de la Ostra del Mar Menor y de cualquiera que podamos plantear en España. ¿En qué entorno nos movemos? Fijaos, hace apenas un par de semanas la Unión Europea lanza, supongo que todos los que estáis implicados o que estáis trabajando en biodiversidad o en recuperación de la costa, sabréis que esto está en marcha, es la Ley para la Restauración de la Naturaleza, que se publica, ya os digo, el 22 de junio. Y que pretende tener como objetivo la restauración de los ecosistemas hacia el 2050, con el objetivo de que en el 2030 tengamos el 30% de los ecosistemas dañados en Europa recuperados y el 60% en el 2040, para llegar hasta el 100% en el 2050. Esto es en Europa. ¿Esto qué sucede a nivel mundial? Todo esto surge de la década de la restauración de Naciones Unidas, que parte de un hecho, y es que los impactos del ser humano en los ecosistemas, en este caso concreto hemos puesto imágenes del Mar Menor, podríamos imaginar que lo que tenemos que hacer es eliminar el impacto, eliminamos el impacto y recuperamos estas imágenes maravillosas del Mar Menor que teníamos en el pasado, pero cabría la posibilidad que no sea suficiente con eliminar el impacto. Esto no significa que no hay que eliminar el impacto, esto es un mensaje que intentamos trasladar y repetir 100 veces. Estas actuaciones no sustituyen al eliminar el impacto. Lo primero que hay que hacer es actuar en origen, hay que eliminar el impacto, pero es probable que no sea suficiente, sino que además de eliminar el impacto sea necesaria la restauración para volver a estas imágenes. Por tanto,
¿Qué es lo que nos dice Naciones Unidas? Naciones Unidas establece, promueve la década de la restauración, esta década del 2021 al 2030, de forma que con el objetivo de prevenir en aquellos ecosistemas donde todavía no se ha degradado, detener en aquellos en que está empezando la degradación y revertir, como es el caso del Mar Menor, aquellas situaciones en que ya sean dramáticas. Con otro mensaje, es una tarea de todos y esto es lo que estamos intentando trasladar con Remedios y con la iniciativa. ¿Qué haríamos en el Mar Menor? No sé, soñemos. Por ejemplo, fijaos todas las ideas que nos han ido contando Ifiz y Sebas y Ángel, ¿no? Podemos pensar en un criadero a una mayor escala, en una zona donde tenemos la calidad de agua mayor, por ejemplo, las encañizadas. ¿Por qué no un santuario? Como decía Fiz, una actuación un poco más sencilla, que sería mantener un santuario allá donde hemos recogido los reproductores, en las islas. Podemos hacer un perengorde, ahora os contaré estamos de enhorabuena, estamos contentísimos con un segundo proyecto de engorde de semilla en las salinas de Marchamalo. ¿Por qué no también en las salinas de San Pedro, en el norte? Podemos imaginar, nos hablaba Yves de esta bioextracción en columna de agua. ¿Por qué no? Incluso hasta podría ser apta para el consumo humano por la menor acumulación de contaminantes. ¿Podemos plantearnos en la cubeta norte? ¿Podemos pensar en hacer una barrera antidana hacia la salida de la Rambla del Albujón, creando estos arrecifes? Obviamente no estamos hablando de algo que vamos a crear de la noche a la mañana, pero ¿por qué no imaginamos a largo plazo? ¿Por qué no imaginamos lo que podemos construir para ese futuro, para las siguientes generaciones? Podemos plantearnos una bioextracción en la cubeta sur, la zona más deteriorada, la zona más impactada, la zona con mayor niveles de contaminantes. Podemos a lo mejor extraer esos bivalvos solamente para recuperar ambiental y a lo mejor podemos darle otro uso a las valvas para la fabricación de piensos, por ejemplo. ¿Podemos restaurar esas poblaciones que en su momento ocuparon estas zonas? En fin, lo que queremos transmitir, lo que queremos decir es que los bivalvos generan bien, generan servicio y por eso estamos aquí, para recuperar sus servicios. Una notita súper fantástica, la Fundación ANSE presentó un proyecto a la convocatoria de la Fundación Biodiversidad, de grandes proyectos en bioeconomía, y acabamos de saber que se ha concedido el proyecto Resalar. El proyecto Resalar lo lidera ANSE, es un proyecto muy ambicioso, es un proyecto de recuperación de la actividad salinera en Marchamalo y en la cual, además de ADENA, participamos nosotros y vamos a continuar esta semilla que se ha producido gracias a Remedios. Vamos a hacer ese preengorde en las salinas de Marchamalo que pueda servir de paso previo a cualquier actividad de piloto en la propia laguna. Os decía Ángel que nuestro último acto va a ser en septiembre, es la jornada de clausura y tenemos una estrella invitada, como en los grandes eventos, que es Buzz Hancock. Va a venir durante toda la semana del día 15, que es cuando va a tener lugar el acto, en donde, además de participar en la jornada, le hemos invitado, y creemos que todavía tenemos fondos de Remedios para cubrirlo, en que nos haga un report sobre... Va a conocer el Mar Menor in situ, lo conoce porque llevamos 2 años trabajando con él, pero vamos a recorrer el Mar Menor, vamos a hablar con todos los agentes y nos va a hacer una hoja de ruta de cómo vería él esa actuación. Tenemos ya confirmado esta mañana, por eso Ángel no ha podido incluirlo en la presentación, vamos a hacer el acto científico-técnico en el Salón de Actos del Teatro Romano de Cartagena, esto en colaboración con el Ayuntamiento de Cartagena, y la Fundación Estrella Levante nos va pues, a proporcionar pues, un lugar y un evento en donde podamos estar todos pues, de una forma relajada. Ellos dicen, los de Estrella Levante, que la cerveza es un lubricante social y nosotros la hemos incorporado a Remedios. De hecho, una de las jornadas que contaba Ángel, que era la jornada con ayuntamientos, pues bueno, la pudimos celebrar con una cerveza en la mano y todo esto ayuda a que esto avance. Entonces,
por favor, anotaros en vuestras agendas. El 15 de septiembre os seguiremos manteniendo informados, pero estaríamos encantadísimos de que vinierais a compartir con nosotros este fin de remedios, este comienzo de Resalar, este deseo de que haya un Remedios 2 y sobre todo pues una fiesta, ¿no? Una fiesta de la ilusión, una fiesta de la recuperación, de un ecosistema tan degradado como el Mar Menor. Lancemos una mirada de optimismo, una mirada de energía, una mirada de trabajo, ¿no? A través de nuestras ostras y de la recuperación de sus servicios ecosistémicos. Y bueno, esto era todo lo que queríamos compartir con vosotros. Espero que no haya sido demasiado intenso. Y ahora lo que nos encantaría es saber lo que opináis, lo que, en fin, dudas, sugerencias, todo, desde hablarlo ahora con nosotros, enviárnoslo por mail, lo que queráis. Así que si os apetece decirnos algo, los micrófonos están y podéis hablar. No sé si alguien se anima a romper el hielo. Si quieres rompo yo el hielo, sobre todo porque me tengo que ir corriendo. Vale. Estupendo, Gonzalo, adelante. Tengo una reunión precisamente en el FISIC ahora en media hora y tengo que salir volando de aquí. Muchísimas gracias por estar con nosotros todo el rato. Bueno, he estado intermitente, ¿vale? He tenido que coger el teléfono un par de veces, levantarme una vez, pero bueno, más o menos he podido seguir el hilo y como nos has dicho que está grabado y lo podéis compartir, pues fenomenal. Bueno, yo daros las gracias a ti, bueno, y al resto de ponentes, ¿no? De esta jornada que a mí al menos, ya digo, de manera parcial, que es como lo he podido seguir, pues me ha resultado de mucho interés, porque además vengo de un ámbito que para mí esto es bastante desconocido. Yo quería hacer una pregunta en relación a lo que has contado al final sobre Nora, ¿vale? Que estáis viendo, bueno, cómo poder afrontar su sostenibilidad, ¿vale? Y la posibilidad de crear una entidad legal al respecto. Nosotros tenemos cierta experiencia desde el Ministerio en creación de infraestructuras de investigación bajo el paraguas europeo, ¿no? Entonces hay diferentes modelos, generalmente son para poder constituirse, ¿vale? Como infraestructura de investigación, que es algo diferente. Pero ahí os podemos ayudar en lo que pueda ser cuando tengáis el modelo. Será muy importante ver qué plan, permitirme el palabra, que es como le llamamos, qué plan de negocio está asociada para poder valorar qué niveles de inversión y ver a través de qué mecanismos se puede buscar eso, si se puede buscar o no. Quiero decir que acortar un poco para poder ver hasta qué punto esto puede ser viable, ¿no? en términos económicos, ¿vale? Y luego ya una curiosidad, yo soy economista, ¿vale? En el ámbito de las intervenciones que planteáis, entiendo que estas intervenciones en lo que es la influencia en el ecosistema, esto está bien medido y bien baremado, ¿no? Quiero decir que a veces con intervenciones podemos conseguir efectos indeseados, ¿no? sobre otros entornos, y entiendo que todo esto lo tenéis bien baremado y bien valorado, ¿no? Y nada más que esto por mi lado. Gracias. Vale. A ti, Gonzalo. En cuanto a la primera pregunta, llevamos solamente 2 años en Nora. Entonces, claro, nuestra primera idea es que fuera, o sea, pensábamos que podría haber un conglomerado de instituciones públicas que sustentaran Nora. Según parece, no fue posible. Y yo creo, por lo que nos han ido contando, que ha sido también una cuestión más de tipo personal, a lo mejor que los promotores de un país y de otro pues no han encontrado la fórmula, ¿no? Entonces, por eso están ahora... Vale, ahí sí me permites que sepáis que hay figuras bastante ligeras, que son las asociaciones de interés europeo, generalmente bajo el derecho belga, ¿vale? Las AISBLs, ¿vale?
en investigación, es que he hablado de infraestructuras, igual pensamos en los sincrotrones o en cosas parecidas. Las infraestructuras muchas veces son distribuidas, ¿vale? Y a veces esta figura de las asociaciones de interés belga, bajo derecho belga, ¿vale? Lo hemos utilizado como inicio de algunas cosas que es algo ligero y liviano, ¿vale? Y no requiere ni mucha inversión ni parecido, ¿vale? Estupendo. Sí, tenemos una próxima reunión en septiembre. Digamos, en la de mayo se puso en evidencia de que, bueno, de que tenemos que encontrar una solución porque sería una pena todo lo avanzado que cayera en nada. Hubo un intento de formalizar una actuación cost, pero realmente tampoco cost soluciona los 125.000 euros que hay que cubrir, que es lo que cubriría pues al secretariado, la web y, digamos, un poco la conferencia anual que se hace, ¿no? Entonces, yo me quedo pendiente de contactar con vosotros porque sí que estamos todos ahí viendo la manera. Es ahora Holanda quien está un poco llevando más este liderazgo. De hecho, parte del feed, pues con la excusa de Hatcheries se paga algo de Nora, ¿entiendes? O sea, está todo un poco sostenido con palitos ahora en estos momentos. Entonces, yo me anoto esto perfecto de seguir contactando con vosotros, que yo creo que es el papel que podemos tener nosotros desde instituciones como las nuestras, ¿no? Es el hablar con vosotros para que nos ayudéis. Y quien está ahora, quien está así como más activo es alguien que viene de una consultoría y su planteamiento es más hacer como una especie de asociación de miembros, ¿no? De miembros personales y de miembros institucionales. Y ese es el debate que hay ahora, hacia dónde ir. Yo no sé, siempre he pensado que podría ser, o sea, si hay pie para las instituciones, yo creo que las instituciones deben estar, porque si no es muy difícil de sostener. Hablan de cuotas no muy altas para que sea más amplio, pero evidentemente la presencia de las instituciones, bajo mi punto de vista, es fundamental. Y con respecto a la segunda pregunta que decías, entiendo, o sea, estamos empezando prácticamente. Nosotros, fíjate que veníamos de la fisiología, hemos ido incorporando expertos en acuicultura, en ecología, y ahora lo que necesitamos es ir incorporando otros elementos absolutamente consecuencias económicas de todo esto, ¿no? Por supuesto, no sé si te referías a eso. Sí. Es un elemento que nos hace falta incorporar. Un reto que tenemos ahora, fíjate, es cómo conseguir ir materializando, porque fíjate, lo que hemos hecho con Remedios, es un proyecto de 9 meses, muy bien dotado económicamente, he de decirlo. Eso ha permitido mantener a 2 doctores, 2 investigadores a tiempo completo, más todo el trabajo nuestro, de FID, de Yves y mío y de otros científicos de otras instituciones que hemos participado. O sea, ¿cómo conseguir que esto sea algo coordinado y que no se nos vaya en proyectos sueltos uno por un lado y otro por otro, ¿no? ¿Cómo conseguir otro reto, que por eso la jornada de septiembre es tan importante y de verdad, si pudierais venir, cómo conseguir que os he hecho este recorrido de cómo hemos ido pasando de la comunidad autónoma, ¿sabes? De diferentes administraciones, ahora venimos de universidades, del IO, del CSIC, bueno, ahora del CSIC todos, del ICM, es decir, cómo conseguir cohesionar todo esto sin que se nos quede elementos sueltos o, en fin, iniciativas que no sean coordinadas. Ese es otro gran reto que nos quita bastante Yves te puede contar que Yves lleva desde el 2016, además Yves, toda su experiencia en Estados Unidos es la que nos ha proporcionado toda esta red de contactos. Incluso el modelo de funcionamiento, Yves, quizá puedas apuntar algo más, ¿no? Lo que hablábamos en el 2016 cuando tú me enseñabas el diagrama conceptual del proyecto de la Indian Lagoon, ¿no? Que
una cosa. Quizás si puedes comentar un poco eso. Marina, perdona, yo es que os tengo que dejar, porque tengo que estar a Nada, la no una te preocupes. en Serrano y estoy justo todavía en mi repaso. Sí, Gonzalo, Os doy muchísimas las gracias. gracias y quedamos a vuestra disposición para lo que os he comentado, ¿vale? Y solamente Muchísimas gracias. que no se me olvide que comentemos también el tema de la misión de Horizonte Europa para aguas, ¿vale? Por si no lo conocéis, que esto puede ser relevante. Y me tengo que ir, de verdad. Vale, venga, Perfecto, gracias. muchísimas gracias, Gonzalo. Sí, digo, creo que es importante que nos comentes aquello. Sí, aquello, esto que hemos hablado tantísimas veces, ¿no? En estos años de que excede al tema Ostra, ¿no? O sea, la necesidad de abordar estas crisis desde otra perspectiva. Exacto, sí, o sea, como se funciona ante una crisis tan grande, es de una forma coordinada, ¿no? O sea, tiene que haber así como una pirámide donde quien coordina un conjunto gigante de acciones es una persona quizá un poco externa, que no, bueno, que sea pues de alguna entidad quizá no gubernamental, porque a veces aquí nos encontramos pues ciertos problemas, ¿no? Pero alguien o más de alguien, ¿no? Un consorcio o un grupo de gente que consiga coordinar absolutamente a todos los agentes que tienen que contribuir a solucionar pues, este tipo de crisis como las que tiene el Mar Menor. Entonces, ¿cómo se ha funcionado aquí? Aquí se ha funcionado al revés, ¿no? Se ha funcionado que van surgiendo iniciativas sueltas y que cada uno hace un poco la suya. Entonces, la aproximación tendría que ser absolutamente al revés, ¿no? Desde un eje coordinado, incorporar a todas las instituciones y a todos los sectores implicados para que se distribuyan de forma equitativa y en base a su experiencia se vayan distribuyendo estudios que tengan sentido y que entre ellos se complementen para dar una aproximación global de todos estos estudios y entonces ver hacia dónde tienes que ir, ¿no? Pues dónde poner el siguiente dinero y el siguiente énfasis y ya las actuaciones para que sean pues lo más eficientes posibles, ¿no? Yo creo que se ha empezado un poquito al revés y con Marina pues vamos hace tiempo un poco remando en esta dirección, ¿no? De intentar pues aproximar, ¿no? a todas las personas, a todos los agentes implicados para realmente intentar abordar la crisis de forma general, ¿no? Siempre que hablamos con Marina decimos que la biorremediación de ostras es una pieza de un puzzle muy grande y que a no ser que todas estas piezas encajen, pues va a ser muy difícil, ¿no? Evidentemente se tienen que hacer medidas en el agua, pero también se tienen que hacer muchas otras medidas. No estamos diciendo que esto es la solución, jamás lo hemos dicho, ¿no? Esto es un trocito de una solución que requiere muchísimas, ¿no? Soluciones en conjunto, ¿no? Exacto. Os puedo asegurar que en estos años que llevamos trabajando esta iniciativa, casi hemos dedicado más energía a promover o a decir que no tiene sentido el tema ostras si no cambiamos otro formato, ¿no? Y bueno, podemos incluso ahora que Remedios y que la Fundación Biodiversidad nos ha proporcionado esta financiación que ha sido determinante para arrancar la iniciativa, podemos caer en este que sería un fracaso, ¿no? De que no consiguiéramos coordinar todo lo que surgiera alrededor de estos conceptos, ¿no? Ese es un riesgo que somos conscientes que está encima de la mesa, que por nuestro lado vamos a intentar hacer todo lo posible, pero que el nivel de politización que hay alrededor del Mar Menor lo hace muy difícil. Incluso estamos intentando también trasladar este mensaje de biorremediación y de recuperación servicios ecosistémicos de los bivalvos más allá del Mar Menor, porque eso nosotros somos científicos y eso es lo que podemos aportar a la sociedad, ¿no?
conocemos cómo funcionan estos organismos, conocemos otros ecosistemas en donde se han aplicado, traigamos este mensaje a España, no solamente al Mar Menor, sino en general a todas las costas, ¿no? Y es un poco lo que nos mueve a los que estamos aquí. No sé, ¿alguna otra pregunta o algún aporte más, si queréis? O ya es un poquito tarde. Pues nada, si no hay nada más, muchísimas gracias por estar ahí. Muchísimas gracias a los que nos vayáis a ver a través del canal de YouTube y a través de nuestra cuenta de Twitter, pues ya iremos haciendo difusión de dónde va a estar este vídeo, ¿vale? Bueno, muchas gracias. Se anime a venir a septiembre. Exacto, fundamental lo de septiembre. Estupendo. Hasta luego. Hasta luego, Chao. gracias. Hasta luego, muchas gracias. Adiós, gracias. A ver, ¿me podéis ver esto tras de recibir una notificación? No sé si... Ay, qué miedo me da. ¿Me echáis un vistazo, porfa? A ver. Estoy asustada. Se supone que le he dado... se supone que le he dado a detener grabación. En la nube, detener No, grabación. Sí. no, es Seleccionar el correo electrónico. Marina, sí, cuando Sí, Cuando me estoy cierres, asustando. entonces se te va a Dime. grabar. Cuando tú apagas, entonces se te graba. Pero, Detener la grabación, recibir una notificación por correo electrónico cuando la grabación en la nube esté lista. Por eso ahora se queda grabada. vale, le doy a Si tienes- detener, ¿no? Cuando tú lo apagas,